con vos. YSUK, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUK. 7:02. Bienvenido y bienvenida al espacio de la entrevista de YSUK. Como siempre es un gusto que nos acompañe en un nuevo tema. Este día vamos a hablar sobre la persecución política. Nos acompaña de manera virtual Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COPES. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Ivania. Muy buenos días. Quería agradecer el espacio que tenemos siempre en esta oportunidad aquí en la radio. Un saludo para quienes nos escuchan o nos ven en las redes sociales. Un placer estar aquí como comité. También informar de las últimas actualizaciones de la situación que tenemos con presas y presos políticos y la misma persecución que es cada vez más insistente en nuestro país. Sí, bueno, partamos de un concepto básico, ¿verdad? Cuando hablamos de persecución política, nos referimos a aquellos actos que sean deliberados de parte de un Estado o un gobierno que persigue ya sea un grupo de individuos que se oponen al régimen en el poder. Es un concepto básico. Partiendo de esto, Ivania, ¿considera que estamos en El Salvador frente a una persecución política? Claro que sí, precisamente por el hecho de que prácticamente este gobierno lo que ha venido haciendo es gobernando con terror, con miedos, y para ello poder ocultar, digamos, su información o su mala administración que tiene este gobierno, ante cualquier crítica, cualquier voz, sea este de un partido político, sea este de sindicalistas, incluso hasta el más humilde líder comunal, si siempre afecta a los intereses del gobierno o es crítico por las acciones que estos realizan, obviamente están ejerciendo lo que es prisión, y por eso tenemos presas y presos políticos en nuestro país y la persecución de manera insistente. Hemos tenido varios sucesos a lo largo desde el año 2021, ¿verdad? Prácticamente por la consolidación de la dictadura que nos gobierna. Una situación constante. En el 2021 capturas individuales, ahora con el régimen de excepción, utilizaron también ese método para poder encarcelar también a ciertos críticos, líderes sindicalistas que solo estaban ejerciendo sus derechos, comunidades como el Bajo Lempa, tenemos lo de Santa Marta, tenemos lo de los partidos políticos, ¿verdad? Exfuncionarios del FMLN, ahora utilizan un método también como una persecución política, tal vez no como el tema de ámbitos penales, pero sí el tema civil, con ciertos enriquecimientos ilícitos que se le están activando a otros funcionarios. Entonces yo ya lo decía en una entrevista y lo reafirmo de esta manera: el gobierno, ante su incapacidad de gobernar en El Salvador, lo que está ejerciendo obviamente son dos métodos de campaña política para ocultar lo demás, que la población no se lo exija, de las falsas promesas que hicieron. Y estos dos métodos es supuestamente combatir a la corrupción y el tema del régimen de excepción como método de seguridad. Mientras tanto, todas las promesas y todo lo que no ha hecho el gobierno para poder de esta manera tener distractor a la población, lo cual este tipo de espacios nos permiten decirle, ojo, ¿verdad? Pueblo salvadoreño, de que prácticamente todas estas situaciones las hacen como una tipo cortina de humo. La judicialización de algunos casos, Ivania, podrían estar vinculados precisamente a eso que estamos conversando, de la persecución política. Claro que sí, siempre tenemos los casos activos, y te doy como un ejemplo y se lo digo a la población, para aquellos que dicen que no hay presos políticos, sino que son políticos corruptos o etcétera, etcétera. Entonces, si tanto de verdad fueran las condiciones de esta manera, hasta la fecha que ya no tenemos ninguna sentencia condenatoria
de ninguno de los procesos, porque la Fiscalía nada más los mantiene abiertos, los procesos. En algunos casos, la Administración de Justicia los ha incluso dilatado y otros los ha adelantado, dependiendo la conveniencia de estos. Ante una situación como la que vive en el país, ¿qué ciudadano va a tener la confianza en el sistema que actualmente tenemos? Que no se le respetan las garantías a ningún ciudadano, que no se respeta el debido proceso y los derechos humanos. Tenemos los procesos activos. Tenemos el de la compañera Wanda Pignato, que ya tiene más de 4 años y que no se le resuelve su situación, que siguen postergando la audiencia, le ponen fecha, la postergan, y es un método que te digo que ya es una tortura psicológica la que le están haciendo y realizando. Tenemos los procesos de los exfuncionarios con el tema de sobresueldos, que esto lo podemos discutir y lo hemos hablado, que independientemente eso era legal, podía hablarse de un tema de incluso de moralidad, etcétera, etcétera, pero todo lo hicieron en un marco de una persecución política, porque también hemos recibido como ese tipo de críticas. La captura de ellos fue desde un inicio de forma ilegal, nunca hubo una orden de captura hasta que ya los tenían en la delegación policial, y tenemos una situación que en el caso de los exfuncionarios tendría que haber ya una audiencia preliminar, otra situación que se ha venido postergando. El caso de Azocambio con el compañero Mauricio Ramírez Landaverde, un estudio que le están haciendo al peritaje de los mismos de la Corte de Cuentas, que la misma Corte de Cuentas dijo que recomendaba crear un tipo de asociación para saber cómo administrar el dinero privado de las personas, que obviamente es un dinero privado, las personas que pagan a las famosas tienditas. Y vemos todo lo contrario, como esta Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, estaba queriendo hacer negocio, no solamente con el tema de las tienditas, sino que también con el tema de los paquetes que estaban queriendo cobrar a 170. Una situación que incluso lo denunciamos a un medio internacional. Este medio internacional de España se intentó comunicar con la Dirección General de Centros Penales y no tuvo respuesta. A los 5 días quitaron la eliminación de ese paquete 170, que nadie podía ver ese paquete, que era una cuestión que pagaba un dinero en una caja en las oficinas de la Dirección General de Centros Penales. No se sabe si llegaba, no se sabe si se entregaba, qué tipo de productos era, qué contenía esa bolsa. Es decir, este gobierno está ejerciendo esa corrupción y está tildando, por otro lado, situaciones que incluso están documentadas donde sí había transparencia en aquel momento. Ahora tenemos el caso Monarca, que te comento, el día de ayer ha iniciado la vista pública, y esto tomó algo bien peculiar. Se había mencionado que el 15 de junio iba a ser la audiencia, y de un día para otro, de manera repentina, pues nos notifican que en abril. Yo, esta servidora, es parte de ese proceso penal, y yo me encontraba fuera del país y me cae la notificación que declaran no al lugar el justo impedimento, que yo no estoy en el país para ejercer la defensa del ciudadano, y obviamente pues el ciudadano se ha negado a tener un defensor público, porque somos los abogados que hemos estado desde el inicio. Por lo tanto, lo que han hecho es apartar el proceso del doctor Eber Enríquez Cruz. Pero las demás personas, el día de ayer, inicia el proceso, habían tenido medidas sustitutivas a la detención, habían venido cumpliendo y los sorprendieron con su buena fe, porque ellos no han cometido ningún tipo de peligro de fuga o alguien que no haya cumplido el hecho de estar firmando al juzgado y cumpliendo cada una de sus medidas. Y el día de ayer, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca ha resuelto resguardarlos en las Bartolinas mientras dure la vista pública. Es decir, que la misma Fiscalía lo mencionó en la audiencia de hablar una detención provisional a personas que ya tenían las medidas. Y el 20 de febrero pasado, el exalcalde de Zacatecoluca, el doctor Francisco Salvador Irés y Amílcar Pérez, que se encuentran en Mariona, tienen la resolución de medidas sustitutivas a la detención. Y el director del Centro Penal La Esperanza, y hago la denuncia porque como comité estamos pensando ir a dar un aviso a la Fiscalía General de la República solo para manera de documentar y de agotar las vías nacionales, porque sabemos que esas instituciones están al régimen de un gobierno, a la orden de un gobierno, y el director del Centro Penal La Esperanza tiene secuestrado, el Estado de El Salvador tiene secuestrado al exalcalde,
y al joven Amílcar Pérez Pérez. Están cometiendo desacatos. Hay una orden judicial y el director no la cumple y siguen resguardados. Para la audiencia lo han tenido que hacer de manera virtual a estos compañeros y no están presentes, a pesar de tener medidas sustitutivas a la detención. Entonces, vengo haciendo este tipo de sucesos porque la verdad es que un poco sí nos ha tomado en sorpresa este tipo de acciones cuando no hay un motivo que les haya dado ninguna de las personas para un tipo de peligro de fuga. Entonces, yo te puedo concluir de esta manera que la administración de justicia, vemos en algunos casos que jueces están cometiendo las cosas de forma correcta, han sido castigados en hacer traslados, hay jueces que están al servicio del régimen, que fueron impuestos por este gobierno al servicio de ellos, y a esta fecha hay otros que están tratando de hacer las cosas conforme a derecho. Este tribunal primero de sentencia ha querido subsanar los grandes errores que tuvo el juzgado de instructor. Claro que sí, ha tratado y prácticamente fue este tribunal quien concedió las medidas sustitutivas de que tanto habíamos pedido en 2 años. O sea, está resolviendo conforme a derecho. Sí nos ha sorprendido esta acción que prácticamente la Fiscalía se ha aprovechado de ello para tener a estas personas en resguardo mientras dure la vista pública. Es como decir que se está precipitando una posible condena, cuando todavía el proceso apenas va a iniciar. Entonces, esos son los tipos de denuncias que nosotros estamos haciendo, que no le da una confianza el sistema en sí del Estado de cómo realiza la situación. Y yo le hago un llamado a todos los funcionarios, a las juezas y a los jueces, que sigan cumpliendo la ley y conforme a derecho lo que debe de ser, y no va a suceder absolutamente nada, pero que no se dejen presionar por el régimen, porque nosotros como COFAPES hemos venido haciendo las denuncias nacionales e internacionales de todos los sucesos, y al final y al cabo pues cada uno va a tener que en su momento rendir cuentas. Y cuestión que Nayib Bukele, su gobierno, etcétera, y su clan, no va a ser quien que va a estar prácticamente protegiéndolos. Cada uno va a responder de forma individual. Ivania, para tener claridad en este punto y quienes pues están escuchando esta entrevista, pero no conocen en detalle este caso Monarca, ¿verdad? Y estos exfuncionarios a los que usted ha hecho referencia. Hace algún tiempo, sí, ¿verdad? Los medios de comunicación informamos también sobre este tema, cómo es que de este grupo algunos habían quedado en libertad porque se les había dado medidas sustitutivas, pero otros todavía estaban en prisión. Significa que estas personas que en ese momento quedaron en libertad, ahora que se inicia este juicio, vuelven a ser apresados. Correcto, así es. Prácticamente ante ese suceso estamos que ha pasado el día de ayer. Ahorita ustedes tienen la primicia de estos acontecimientos, el hecho de que estas personas pues obviamente iban para una vista pública. Te repito, no hay confianza en el sistema de justicia, que algunos incluso se ven obligados a ver el hecho de un tema abreviado, que es un tipo de, obviamente, de aceptación con tal de no ir a prisión, pero es una psicología que ha venido utilizando la misma Fiscalía. Y considero que la acción de ayer es una psicología de miedo y terror a estas personas para que acepten cualquier cosa, ¿verdad? Y condicionarlos desde el inicio de la audiencia. Entonces, sí, llamo la atención en eso, y como COFAPES, por eso hemos mantenido una denuncia constante, todas las familias, y que ha sido importante esa denuncia constante, porque parte de esas denuncias tenemos como resultado, ¿verdad?, una carta que proviene de España, donde prácticamente nosotros como COFAPES le hemos informado a todas las embajadas del país la situación, actualizando nuestros informes de lo que está pasando. Algunas embajadas han tomado a bien y han dado el seguimiento de las denuncias de COFAPES. Una de ellas ha sido la Embajada de España, donde prácticamente en esa resolución que salió en marzo, ¿verdad?, ha manifestado y ha dado precisamente fe que está en coordinación con nosotros como familiares de que se le cumplan las garantías a cada uno de ellos. Nadie está hablando de que no se enfrente un proceso, pero que sea con todas las garantías
velando siempre el debido proceso, los derechos humanos y el principio de inocencia. Así que lamentablemente, Kenia, todos ahorita están en Bartolinas, a excepción, como te repito, de mi defendido, porque el doctor Eber Enríquez obviamente no se encontraba con algún tipo de abogado y tuvieron que separar el caso. Yo al llegar al país, ¿verdad? Porque ahorita me encuentro fuera del país, al llegar al país, pues obviamente me pongo a la orden para ver la situación de mi persona a la cual represento. Pero en el caso de los otros compañeros, ahí están en las Bartolinas de Santa Tecla mientras se desarrolla la audiencia. Entonces, por eso te repito, sorprendieron su buena fe porque ellos han venido cumpliendo con las medidas. También es un tema que yo le podría decir a los funcionarios, a las juezas y a los jueces, como te repito, este tribunal cumplió con darle las medidas a las compañeros y los compañeros que estaban en esta situación, y lo malo es que no ha cumplido el Centro Penal Esperanza a estos otros dos compañeros, pero tampoco pueden evadir su responsabilidad porque es una orden judicial. Es un desacato el que se está cometiendo, por lo que sí vamos a tomar acciones, ¿verdad? Por el director del Centro Penal Esperanza por no cumplir esta situación, y también vamos a estar pendientes y vigilantes lo que se desarrolle todos estos días del caso Monarca de Zacatecoluca con los compañeros que ahorita se encuentran en esa situación. El día de ayer, cuando la Fiscalía informaba mediante su cuenta de Twitter sobre que se instalaba este juicio, ellos hacían referencia a que eran personas vinculadas a una pandilla, ¿verdad? Y mencionaban que entre ellos se encontraban pues estos exfuncionarios. De parte de la cuenta de COPE se decía, ¿verdad?, que la Fiscalía estaba difamando. ¿Por qué, Ivania? Claro que sí, no sé con qué objetivo, con qué propósito, una cuenta oficial de una institución que la Fiscalía prácticamente viene incluso siendo la representación del Estado de El Salvador, ha cometido el hecho de hacer una publicación y tildar a estas personas como pandilleros. Ni siquiera es un proceso de crimen organizado, en primer lugar. Este proceso se ha llevado en los juzgados comunes porque desde un inicio se declaró incompetente el juzgado especializado C de que no eran ellos ningún tipo de grupo criminal. Entonces, eso fue la primera, digamos, se puede decir, desacreditación que tuvo la Fiscalía por cómo querer vincularlos a ellos. Y ahora que la Fiscalía haga ese tipo de publicaciones, está dañando su imagen, su honor, porque no son ningún tipo de pandilleros. Fueron funcionarios, en su momento un alcalde, concejales y otros que son particulares, que no tienen absolutamente ningún tipo de vínculo en las pandillas, lo cual esto es sumamente grave que se hagan este tipo de publicaciones y de acusaciones, y que nosotros como comité ya estamos analizando qué acciones vamos a retomar precisamente de estas arbitrariedades que se siguen cometiendo. No puede suceder una situación de esta manera antojadiza que a cualquiera se le puede culpar, señalar o acusar o difamar y hacer este tipo de calumnias que dañan la imagen y el honor de las personas. Ivania, yo tengo acá un escrito con fecha 8 de marzo que se le envía al Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos. Ustedes hacían una solicitud y acá este documento está firmado por el director general de Centros Penales, Osiris Luna, donde de alguna manera pues está negando la visita, ¿verdad? Y argumenta que es por los protocolos vigentes de COVID-19, que las visitas están suspendidas de manera temporal, lo dice este escrito, para evitar posibles contagios. Esta era una solicitud que ustedes hacían para poder ver a estas personas. Sí, te comento que el 13 de febrero, COFAPE junto con MOVIR activamos un proceso administrativo a la Dirección General de Centros Penales por el hecho que no se permiten las visitas familiares ni profesionales, es decir, ni los abogados puedan consultar con sus clientes. Eso fue desde el 13 de febrero. Al activar una situación administrativa, obviamente una institución del Estado está obligado a responder, porque nosotros hemos venido haciendo la denuncia que no hay visitas familiares, que no hay visitas profesionales, pero la Dirección General de Centros Penales hasta la fecha estaba en silencio, sin dar un tipo de respuesta. En marzo nos ha llegado precisamente como respuesta a ese escrito firmado por el director general Osiris Luna, donde manifiesta que el motivo es a causa del COVID y del régimen de excepción.
lo cual es súper contradictorio con una publicación del 20 de abril por parte del Ministerio de Salud, donde se manifiesta que en El Salvador no hay ningún caso de COVID. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la denuncia. Ya tenemos una respuesta por parte del director general de centros penales, pero no nos vamos a quedar hasta ahí. Estamos documentando todas las violaciones que se están realizando en El Salvador y, como te repito, cada funcionario va a tener que responder por esas acciones. Es contradictorio con lo que dice supuestamente el Ministerio de Salud, lo cual también pertenece al Estado, y lo único que acaban de dejar en evidencia, Kenia, es el hecho de que es mentira que por el COVID no se pueda permitir las visitas, ya que según no hay ningún caso registrado, por lo que esto pone al descubierto que prácticamente es una forma antojadiza de no pedir o permitir, mejor dicho, este tipo de visita a cualquier persona, porque no lo estamos haciendo solamente como COFAPES, sino también por aquellas que son víctimas del régimen de sección, de detenciones arbitrarias y de muchos inocentes que actualmente precisamente están muriendo en centros penales y que están realizando todo tipo de tortura con todos ellos. Ivania, de parte de COPES, ¿llevan ustedes un registro de cuántos presos y presas políticas habría en este momento actualmente en El Salvador? Sí, pues prácticamente con los casos que han iniciado desde el 2021, el caso Monarca, el caso Sobresueldo, Azocambio, líderes comunales como de Santa Marta, Bajo Lempa, y esas personas que obviamente por ser un crítico ha sido capturado, habíamos registrado 107 personas, ¿verdad? De todos estos casos que yo te vengo manifestando. Dentro de ello, como te repito, son entre presos y perseguidos políticos. Tenemos situaciones nuevas que se han presentado, el hecho de los enriquecimientos ilícitos a otros funcionarios, como el caso de Lorena Peña, de Eugenio Chicas, de Medardo González, que sabemos que de alguna manera pues esto ha sido después de prácticamente haber estado ellos en la Asamblea Legislativa. Y ese tipo de procesos se han activado por el tema de probidad en la Corte Suprema de Justicia, que te repito, ese tipo de acciones son que podrían ser subsanadas cualquier tipo de observación y que estos de esta manera puedan ser presentados. Pero lo que han hecho ahora la Corte Suprema de Justicia es no permitir que ningún funcionario subsane algún tipo de aclaración que ellos quieran hacer, sino que de una sola vez lo pasan a las órdenes para que se haga un proceso civil. Entonces, sabemos que viene precisamente una campaña política, venimos ya un año prácticamente preelectoral, en el cual obviamente, como te repito, parte de su campaña va a ser seguir tildando a la oposición, seguir creando este tipo de procesos con las condiciones que ahora se tiene con el régimen de excepción, pues los procesos penales obviamente hasta ahorita, digamos que solo algunos han sido los sacrificados y siguen en prisión. Y en otros, pues siguen generando ese temor con los procesos civiles. Y prácticamente ninguna persona se puede enfrentar, como te repito, a que se le cumplan sus garantías constitucionales si estamos de esta forma. Por lo que sí le solicitó a los funcionarios, administradores de justicia, que cumplan conforme a derecho sus resoluciones y no que sea bajo la situación de conservar su cargo. Mira, que lo que va a traer después siempre va a traer consecuencias y en un futuro perjudicar a futuros procesos que se les puedan reabrir. Ivania, ¿y qué se puede hacer ante esta falta de garantía de una verdadera justicia? Usted menciona de algunos casos, hemos visto por ejemplo el caso de Ernesto Mason, cómo se les ha ido también atrasando las audiencias, ¿verdad? Una tras otra, y esto podría ser parte pues de esto mismo que estamos hablando, pero ¿cómo enfrentar esta falta de acceso a la justicia de parte de muchos casos que se están ventilando en El Salvador? ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues mira, nosotros hemos tenido siempre la forma o la metodología de trabajo como COFAPES de hacer las denuncias internacionales y agotar todas las vías nacionales que lo que la ley nos permita.
Sabemos en El Salvador que la presión que el gobierno pueda llegar a recibir de alguna situación es a nivel internacional, ya que a nivel nacional pues ellos manejan todas las instituciones. No hay una procuradora para la defensa de los derechos humanos, totalmente invisible, no está haciendo nada por los derechos humanos. Entonces, bajo una circunstancia como la que el país está viviendo, tenemos que tocar puertas internacionales. Es lo que hemos venido haciendo. Considero que en algunos casos nos ha dado resultado. Hemos dejado evidencia y COFAPES ha brindado incluso con pruebas cuando hacemos la denuncia de algún funcionario que no está actuando correctamente. Yo hago un llamado, ¿verdad? En este sentido, sé que familiares de personas presas tienen a veces temor de realizar esa denuncia, pero como COFAPES hemos tenido resultados. Hemos tenido resultados que algunas personas pasaron a un arresto domiciliar, pero ya no en un centro penal, algunos tener medidas, otros que se sigue con la lucha constante, y creo que es la única manera de dejar en evidencia, ¿verdad?, al Estado de El Salvador, primero que no son corruptos, como lo ha venido acusando, y segundo es que de alguna manera pues los administradores de justicia tienen que saber que va a haber un tipo de repercusión a futuro de sus acciones. Entonces hago esta invitación porque en el caso, por ejemplo, de Ernesto Mason, considero quizás hay mucho temor dentro de los familiares que no han podido tampoco llevar como una vanguardia de denuncia. Desconozco el caso a profundidad, pero hay muchas personas que se equivocan el pensar que Ernesto Mason está ahí porque haya negociado con pandilleros, etcétera, etcétera, porque absolutamente no se trata de nada del proceso de eso, y hay personas que se equivocan en pensar de esa forma, sino que son más temas de la alcaldía, de lo que se le acusa y de lo que normalmente, si ese fuera el deber ser, prácticamente todos los alcaldes de Nuevas Ideas estuvieran presos igual que Ernesto Mason, porque no han cumplido precisamente por esas cuotas, o porque tienen en quiebra las alcaldías del país, o porque no han realizado pagos que tienen la obligación de realizarlos. Entonces estamos a un acontecimiento que ¿por qué entonces a Ernesto Mason sí se le acusa de eso, sí se le está dando esos tratos, y a los alcaldes de Nuevas Ideas no? ¿Qué hizo el oficialismo? Hacer una captura de una de sus alcaldesas, la que estaba dando más problemas, y diciendo, aunque sean de mi mismo partido, siempre se les va a tomar todas las medidas. Pero ese es un tipo nada más de discurso popular, de discurso político, pero no del deber ser, de lo conforme a la ley como se debe de actuar. Entonces vemos este tipo de acciones, como te repito, en los cuales nos preocupa, y nosotros sabemos que todo el tema diplomático del país tiene en agenda, ¿verdad?, el tema de persecución política y el tema de presos políticos cuando se tenga que hablar con el gobierno. Hay varias embajadas que están pendientes de esta situación. Hablando justamente de las respuestas que les han dado algunas embajadas, usted hacía referencia también a la respuesta de España. Igual tengo un documento acá del 7 de marzo, donde pues la respuesta de la embajada dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación, a través de la Embajada de España, sí está realizando un seguimiento, ¿verdad?, constante de la situación de los políticos presos, tanto del FMLN como de otras fuerzas políticas, para evaluar pues si se están respetando realmente las garantías procesales que las asisten, y también se está en contacto con los familiares para conocer esta situación. Vamos a conversar de eso justamente, de cuáles son las respuestas, ¿verdad?, que les están dando ante las solicitudes que ustedes están haciendo a nivel internacional, porque no solamente es esta, también hay un documento de una Asociación Americana de Juristas que también, ¿verdad?, habló sobre las violaciones que se están llevando a cabo, que están contempladas también en el Pacto de Derechos Políticos y Civiles. Vamos a conversar sobre eso cuando regresemos. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría
para que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Gracias por su sintonía. Estamos conversando este día con Ivania Cruz. Ella es del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, COPES. Estamos hablando sobre la persecución política, haciendo referencia a algunos casos. Es momento de que usted pueda participar. Recuerde nuestro WhatsApp siempre habilitado, 7571-2779. También nuestros números directos de cabina, 2275-9501 y 2275-9502. También está Facebook. También por ahí puede dejarnos sus mensajes. Tenemos un mensaje que nos ha llegado. Dice: lamentable el papel de la Fiscalía, tirando el atarrayazo, acusando de pandilleros a medio mundo, mientras que el fiscal ilegítimo, Rodolfo Delgado, defendió a un colaborador de la MS en 2018. Nos escriben. Tenemos un audio también. Vamos a escucharlo. Buenos días. Yo aquel día hablé a la oficina y me dijeron que no atienden. Y yo tengo 2 hijas allí detenidas y ya cumplieron 1 año y 2 meses llevan ahorita de ser detenidas y me dijeron que no, pues, ¿verdad? No sé por qué motivo, ¿verdad? Yo no tengo dinero para pagar un abogado, pues, ¿verdad? Porque yo ya tengo mi edad, ya tengo 71 años, pues, y, ¿verdad? Hubiera querido que me atendieran ahí, en la oficina. Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Es importante también para nosotros, Ivania, estos primeros comentarios pues hacen referencia a esa imposibilidad que tienen algunas personas, ¿verdad?, de tener defensa para las personas detenidas, y la anterior participación que hablaba sobre el fiscal, ¿verdad?, de cómo él en un momento, en un tiempo, defendió a personas vinculadas a pandillas. Le cedo la palabra para que pueda retroalimentar mientras nos llegan más participaciones. Sí, claro que sí. Bueno, ahí lamentamos el hecho de la persona que está sintonizando, y esa es la realidad de muchas salvadoreñas y salvadoreños, ¿verdad? Que están ante una situación de criminalizar la pobreza, de escasos recursos, que la Procuraduría no les da la respuesta, que ampliaron los plazos y hay muchas personas que van a estar más de 2 años en prisión, etcétera, etcétera. Pero invito también a que puedan incluso buscar las redes y contactarse con, por ejemplo, Movir, que es un movimiento precisamente que les está dando asistencias gratuitas para los casos que estaba hablando la persona que ponía su denuncia a nivel público. Sobre lo que tú hacías referencia, Kenia, antes de la pausa, ¿qué organizaciones están respaldando nuestras denuncias ante la situación que estamos viviendo y qué gestiones ha hecho COFAPES? Pues te cuento que COFAPES a lo largo de estos prácticamente 2 años hemos tenido resultados. Tenemos el informe de COPAL,
¿verdad? Que son representantes de partidos de Latinoamérica, donde obviamente ellos acreditaban que en El Salvador sí existía presas y presos políticos y que hacía un llamado al Estado de El Salvador en que se le garantizara el derecho a estas personas y también la libertad. Tenemos la Asociación de Juristas, donde prácticamente ellos han hecho una serie de recomendaciones, han pedido incluso que ante la falta de institucionalidad en el país exista un relator especial de derechos humanos que pueda estar en sede de El Salvador para precisamente ir acompañado de organizaciones sociales y que éste se pueda percatar precisamente de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto del tema político de presos políticos como también del régimen de excepción que lo hacía esta asociación. Tenemos también... Ivania, antes de continuar con eso, vamos a dar paso porque tenemos una llamada en espera. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Mi opinión o sugerencia es de que las denuncias no las hagan en contra del Estado, porque el Estado somos todos y vamos a terminar pagando lo que no debemos de pagar, lo que estos gobiernos o autoridades hacen. Yo como campesino no tengo que pagar lo que este gobierno está haciendo, ¿verdad? Sino que deben de presentar las denuncias directamente contra el gobierno, ¿verdad? Contra el presidente, contra la fiscalía, contra toda aquella institución que no está cumpliendo con su deber, y no contra el Estado, porque el Estado somos todos. Y por eso es que se atienden estas personas, estos funcionarios, porque al final los que pagamos los platos rotos somos el pueblo, y no tiene que ser así, aunque seamos parte de la culpa de tener estos corruptos o personas así en el Estado, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y procurar que estos funcionarios no vayan a escaparse, porque estos sí se pueden escapar, el presidente se puede escapar. Hay que actuar antes de que se escapen. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, yo les quiero decir y hacer un llamamiento a toda la gente que este hombre está desesperado, y hoy todo este tiempo que falta para las elecciones es lo que está haciendo, es haciendo mala campaña con todos los partidos para que todos los partidos sigan creyendo en él, porque él ahí en la asamblea estaba oyendo yo en la plenaria de que ellos van a seguir en el poder, dice, quieran o les guste o no les guste, dijo, nosotros vamos a volver a ganar, dice. Entonces ese es el populismo que está haciendo ahorita este gobierno para desesperar a todos los contrincantes, y quería de que solo él es el que va a llegar al poder y que ya no y que van a desaparecer todos los partidos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos audios también, escuchemos. Buenos días, Jessica. Sí, yo también quisiera comentarles sobre mi hijo. Pues mi hijo es de 42 años de edad. Ya cumplió los 43 allá adentro. Él fue llevado el 17 de junio del año pasado. Y pues hasta ahorita pues yo no sé nada de él. Uno se queda solo con lo que los custodios le dicen a uno, sí, aquí está. Pero nos quedamos siempre con la duda si estarán o no estarán, puesto que el sistema ahí no lo actualizan a cada rato. El sistema puede estar fallando y nuestros familiares a lo mejor ya no están ahí. Que Dios los cuide y los proteja. Por favor, gracias por poner mi audio. Ana, muchísimas gracias. He luchado yendo a la Procuraduría, he luchado poniendo abogado particular, y lo único que me dicen que no están haciendo audiencias, cuando yo veo que a diario salen personas, no sé de qué forma, pero a diario salen personas. ¿Y cómo es eso que no están haciendo audiencias? Que hasta diciembre se supone que van a hacer audiencias. Entonces, ¿en qué estamos? Este presidente está jugando con todos nosotros, con todos los que tenemos familiares ahí en los penales, que solo Dios sabe cómo estamos viviendo este sacrificio, este dolor tan profundo, el sacrificio de reunir para llevar los paquetes, y solo Dios sabe si se los dan. Bueno, muchísimas gracias por participar.
Le devuelvo la palabra a Ivania. Terminemos la idea, Ivania, sobre cuáles son estas respuestas que han obtenido, y también estábamos conversando, ¿verdad?, sobre esta Asociación Americana de Juristas que también planteaba una serie de violaciones a derechos humanos, para luego dar respuesta a quienes han participado. Adelante. Perfecto, Kenny. Así como te comentaba, también se realizó un viaje a Costa Rica, donde se entregó un informe precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la situación de los presos políticos en el tema de COFAPE, ¿verdad? De los casos que nosotros le seguimos dando seguimiento. También tuvimos respuesta de organizaciones de Estados Unidos, defensoras de derechos humanos, aproximadamente más de 915 firmas que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República, y se presentó en aquel entonces al Procurador de los Derechos Humanos, donde a cada uno se le hizo el señalamiento qué mandato constitucional tienen y que ejerzan su función como deben de ser, de forma independiente. Entonces, también tenemos una resolución de la Junta de Derechos Humanos de un parlamento de Guipúzcoa, de España, donde precisamente fue dirigido a Casa Presidencial, donde se le pedía el respeto de los derechos humanos. Es decir, que el gobierno de El Salvador sabe estas acciones que se han venido tomando, y ahora, con todo lo expresado por la población ahorita en sus llamadas y en su audio, es una convulsión social lo que se está ocasionando por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y de dicho esto, ya existen recomendaciones del Comité de la Tortura, ya existen recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por toda esta violación, de la cual le dio un plazo al gobierno de El Salvador, y que en este año se tiene que cumplir. Y del informe que el Estado tuvo que responder a estas organizaciones internacionales, es grave el hecho de que ellos hayan tenido que mentir en decir que sí existe un mecanismo de comunicación entre las personas que están en prisión con sus familiares, lo cual, con esta carta firmada por el director Osiris Luna, es un resultado que es falso, esa situación. Asimismo, parte de lo que uno está precisamente fuera del país es darle ese seguimiento a esta situación. También se tiene planeado, también hay un grupo de detenciones arbitrarias en las Naciones Unidas, lo cual se va a ver de qué manera precisamente se entrega ese informe y que esto se toque ya en estas situaciones. Como te repito, de alguna manera esta convulsión social y estas denuncias a nivel internacional van a traer de resultado que se preparen delegaciones y que en acompañamiento, porque lo que nosotros estamos solicitando es que el tema internacional sea acompañado por organizaciones sociales, no precisamente por un tour que va a ofrecer, un funcionario del gobierno, donde solamente va a querer demostrar la cara bonita de lo que es el centro penal de Mariona, pero no la situación de las torturas que se están realizando, etcétera, etcétera. Eso está como el ex procurador de derechos humanos. Yo no vi que sucediera nada, y acompañado de un funcionario de gobierno. Entonces, ¿verdad? Estamos nosotros denunciando que no pretendan darle a tol con el dedo ni jugar con la inteligencia de la población salvadoreña. La población está despertando de esta situación que estamos viviendo, y que tarde o temprano, pues obviamente esto va a traer de resultado dichas acciones. Por el compañero, la persona que estaba manifestando, diciendo de que no se haga en contra del Estado de El Salvador, sino precisamente específicamente al gobierno, a sus funcionarios. Bueno, quizás solamente hacer la aclaración: cuando hablamos del Estado de El Salvador estamos hablando de los 3 órganos: la Asamblea Legislativa, como tema legislativo obviamente, el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, y el Ejecutivo, que es presidido por el presidente Nayib Bukele. Entonces, por lo tanto, las 3 órganos que deberían de ser independientes, al estar de una forma unidos, es una dictadura en la que nosotros estamos manifestando que es, y obviamente ante una situación internacional se va a demandar al Estado de El Salvador, pero son esos funcionarios quienes van a tener que responder. Y parte de esas acciones, podemos decir, hubo resultados. Por ejemplo, el tema de... con el tema de los ataques a las organizaciones sociales, en aquel momento el incremento que le querían hacer precisamente por la cooperación, que esos proyectos sí le ayudan a la población,
se detuvo y fueron por funcionarios a nivel internacional que se manifestaron en contra de esa iniciativa en la Asamblea Legislativa. Tenemos resultados como también acciones que esos diputados del oficialismo, que solamente están a la orden del presidente y no de la población que los eligió, tenemos resultados como, por ejemplo, Estados Unidos en algunos casos ha sancionado a ciertos funcionarios con su visa. Y no estamos hablando solo de políticos, también hay funcionarios dentro de la lista Angel que son juezas y jueces, que están dentro de las anomalías que han venido prácticamente cometiendo. Y por eso te repito, todo funcionario que ha recibido dádivas o que esté precisamente al servicio por favorecer, ya sea de una manera política o una manera familiar, como lo denunciamos en su caso con la jueza de instrucción de Zacatecoluca, que tiene a sus 2 hijos bien ubicados como jueces impuestos por este gobierno y la otra hija ascendida en el tema del Ministerio de Salud. Entonces nosotros cuando hemos hecho esta denuncia es obviamente con pruebas documentadas y que estas instituciones y estas situaciones internacionales tienen precisamente conocimiento de esta situación. Y es así que precisamente estos viajes han servido para darle seguimiento a lo que nosotros hemos venido denunciando. Sí, Ivania, hemos hablado y nos hemos centrado más que todo a conversar sobre la persecución política, ya en los casos donde hay una judicialización, es decir, el ámbito de lo penal. Sin embargo, cuando hablamos de persecución política, también hay que hacer referencia a estas campañas de descrédito, de odio que hay contra o personas específicas o organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, que el gobierno considera opositoras, y que pues está esta campaña de descrédito. Eso también es parte de esta persecución política, podría decirse. Claro que sí, porque prácticamente estamos hablando, por ejemplo, de un tuitero preso, de líderes sindicalistas presos, que utilizaron a estas personas para generar métodos de miedo a esos grupos a los cuales ellos pertenecen en el ámbito social o en el ámbito de una lucha organizativa. Entonces, viendo esa misma persecución, es una manera que este gobierno utiliza, que yo le llamo un gobierno terrorista porque genera terror, de tener que apresar a algunos para de una manera dar supuestamente, entre comillas, el ejemplo y retener esa lucha organizativa para los demás. Entonces ese es el miedo que impone este gobierno y vemos acá que la libertad de expresión obviamente se ve limitada. Hablan de que precisamente hasta el mismo presidente dijo, el país, El Salvador es un país soberano, que no tiene que tener influencia internacional, etcétera, etcétera, pero en otras ocasiones está al servicio de algo internacional. Entonces él mismo se contradice, hacía críticas precisamente el hecho de sucesos que puede estar pasando en Estados Unidos con temas políticos de ellos, y lo hace referencia aquí a El Salvador. Y viendo nosotros de esta manera cómo él puede hablar de una cuestión de persecución política en otro país cuando él está cometiendo lo mismo en El Salvador o cualquier situación. Entonces, él habla de lo que conviene. Al principio, el gobierno decía que no había ningún inocente capturado. Y en un discurso de Bukele manifiesta de que todos los inocentes van a ser liberados. Entonces, te repito, poco a poco, cada situación que ellos han venido diciendo se viene desacreditando con el tiempo por los hechos como van pasando o en discursos que son contradictorios de los mismos funcionarios de ellos. Entonces, viendo esa situación, es precisamente que COFAPES ha venido ganando credibilidad con todas estas instituciones en decir es una persecución política desde el momento que la Administración de Justicia y las demás instituciones le dan un trato desigual a esta persona simplemente por ser crítico al gobierno, ser oposición y sea el ámbito que sea, un partido político, tema religioso, el tema sindicalista, el tema comunal. Por lo que yo lo que te repito, hago
la invitación que la peor lucha es la que no se hace, por lo que lo que debemos de hacer es organizarnos. Todos los familiares se deben organizar, tanto las víctimas del régimen, existen estos movimientos que ya se han creado y que están precisamente presionando para que den resultados, como también nosotros en el tema de COFAPES, por aquella persona o aquel persona que se considera preso político por el trato desigual que le da la Administración de Justicia. Al abordar el tema al que usted ha hecho referencia de sindicalistas, personas de algunas organizaciones, de alcaldías también que están detenidos, ¿podría decirse entonces, Ivania, que el régimen de excepción se ha servido como una herramienta también para la persecución? Claro que sí, yo lo puedo calificar que en el 2021 fueron una captura de forma individual. El gobierno preparó el escenario, ¿verdad? Primero, se realizan capturas. Segundo, tener un fiscal al servicio del gobierno donde va a poder crear cualquier tipo de proceso que el gobierno le mande a realizar, y lo hemos visto hasta con empresarios. Catalino Miranda el día de ayer le han incrementado otros delitos, entonces el negocio de él pues quedó en manos del gobierno. Estamos viendo situaciones que las van realizando de manera de conveniencia. Posteriormente de esas capturas individuales, el hecho de cambiar a jueces claves, como por ejemplo el caso de Mozote, entre otros procesos políticos que se estaban dando, pues esa ley no fue precisamente como debería de realizarse, porque en algunos que sí tenían que jubilarse por su edad y sus años de servicio en el tema de los jueces, si no les convenían a ellos, no se realizaron. Entonces la ley no aplicó como debería de ser. En otras situaciones, pues dando este mismo escenario, ya tienen la fiscalía, ya tienen algunos jueces impuestos y el tema del procurador o ahora la procuradora de los derechos humanos. Entonces, cerrando las puertas ante cualquier acontecimiento que una persona no tenga alternativas. Eso es lo que vino pasando, y ahora con el régimen de excepción, pues obviamente las capturas fueron de forma masiva y utilizaron este tipo de situaciones a manera de presión. Este régimen de excepción les ha venido a beneficiar el hecho de personas que por nada han vendido sus tierras. Por ejemplo, cuando construyeron el tema del penal de San Vicente, o están prácticamente sacando a personas y utilizan el método del régimen de excepción para generarles miedo. Asimismo, con el tema de los sindicalistas, para que no puedan exigir sus derechos laborales, sus salarios, que muchas alcaldías pues obviamente no les están pagando a sus empleados, utilizan el método del régimen de excepción. Así, prácticamente en todos los temas, el régimen de excepción fue una forma de miedo y una forma más de una persecución más masiva que lo que veníamos haciendo en el 2021, por lo que hago el llamado a la atención, ¿verdad? Que realmente el poder recae en el pueblo y que el pueblo salvadoreño pues precisamente vaya despertando de todas estas acciones que están pasando. Tenemos situaciones, por ejemplo, que el gobierno no ha cumplido con el discurso de Bukele con una escuela al día que tenía que realizar. El Hospital Rosales que no lo ha realizado, pues siempre lo he dicho, el Bitcoin ha sido un fracaso, chiviaron con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Entonces todo eso la población no tiene que ver, que el gobierno de El Salvador no ha cumplido y que solamente sigue utilizando estos métodos como cortinas de humo para su campaña política. Ivania, en este escenario que usted planteaba de que pues no hay un debido proceso, que el órgano judicial y la fiscalía pues están ahí a la orden del Ejecutivo, ¿hay garantía entonces de que estos procesos judiciales a los que hemos hecho referencia anteriormente, los exfuncionarios puedan tener un juicio justo y puedan acceder realmente a la justicia? Pues mira, ante un panorama bastante oscuro que nos hemos venido enfrentando en estos 2 años de denuncia constante y de resoluciones también que han sido arbitrarias, pues también quiero resaltar el tema de aquellos funcionarios que han sido valientes en tomar resoluciones que prácticamente no se les está pidiendo ningún tipo de favor. Lo que se les está pidiendo es que cumplan la ley.
ni tampoco se está pidiendo ningún tipo de privilegio. Quiero externar esos funcionarios que han sido valientes ante la situación que ahorita enfrenta el país, y por ejemplo en el caso de la jueza, cuando sí le dio medidas al compañero Mauricio Landaverde, y que a pesar de eso fue trasladada de forma arbitraria por haber hecho lo correcto, pero no le importó y lo hizo. Es así que también incluso la Organización de Jueces de Centroamérica, ante ese hecho, cuando hubo ese traslado y utilización de forma de castigo, se pronunció y le hizo un llamado de atención al gobierno de El Salvador, y también un recordatorio a los jueces de El Salvador que se deben también a principios internacionales sobre la independencia judicial. Es así que también voy a externar el hecho de que los jueces que han hecho lo correcto y conforme a derecho, por ejemplo, en este caso Monarca, en su momento han venido prácticamente dando resoluciones conforme a derecho, con las medidas que se le dieron a personas que más de 2 años en prisión y tuvieron que haber salido desde antes. Al final es darle la razón a COFAPES, que sí tenían los arraigos para tener medidas sustitutivas a la detención, aunque el proceso siguiera. Yo espero, en lo que va desarrollándose ahorita la audiencia del caso Monarca, se mantengan con esa valentía que han venido realizando, y que toda resolución tenga que ser fundamentada y motivada, porque tampoco se puede venir a hacer cosas con tal de conservar el cargo o por el temor de las acciones del gobierno, porque también nosotros, por el otro lado, vamos a hacer las denuncias cuando no se cometan las cosas a bien. Entonces, prácticamente lo único que se está pidiendo es que todo debe ser en el orden, conforme a derecho y la legalidad del mismo, es lo único. Así que lo mismo le digo a la población, y en los demás casos que se están llevando, se hagan las denuncias. Ya basta de aquellos jueces que solamente firmaban la resolución y prácticamente a puerta cerrada nunca se daba al descubierto que una resolución afectaba a derechos humanos y derechos de garantías constitucionales que tienen, y que prácticamente no se ponía al descubierto. Nosotros como COFAPES lo hemos puesto al descubierto con nombre y apellido, y lo vamos a seguir haciendo. A eso nos enfrentamos, Kenia, y así lo vamos a seguir haciendo en todos los procesos judiciales que tenemos en los casos políticos. Sí, en eso que usted acaba de mencionar, en esto último, Ivania, si hay algunos jueces que efectivamente están dando resoluciones acorde a derecho, ¿es entonces la Fiscalía la que está de alguna manera poniendo límites o que está bloqueando de alguna manera el debido proceso? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí lo puedo decir, porque la Fiscalía, bueno, te puedo decir, el 20 de febrero, por ejemplo, en el caso Monarca, hubo las medidas. La Fiscalía en ese momento, pues, no se opuso, pero posterior al plazo que tiene que haber por ley para recurrir, hizo su utilización del recurso. Y no para que no se le dieran medidas, sino para que la fianza aumentara a $50,000, una fianza. Es decir, que iban más empecinados al tema de dinero. La Fiscalía en los procesos políticos está empecinado al tema de dinero. Y hace una presión psicológica, como las acciones del día de ayer de dejarlos en Bartolinas a las personas, para que puedan prácticamente entregar hasta vender sus propiedades o lo único que tengan, con tal de aceptar las condiciones de la Fiscalía. Y de esta manera juegan con el hecho de la libertad de ellos, porque eso es lo que está en juego, la libertad de ellos. Y la condición es o abreviados o pagar grandes cantidades de dinero, que precisamente ese dinero, ¿para dónde va? Al Ministerio de Hacienda. Están utilizando también el tema de casos políticos para enriquecerse, o por el hecho de que están en quiebra, o por el hecho de que no tengan fondos públicos, pero lo están utilizando de esa manera. Es así que sí te puedo decir que ese es el mecanismo y la metodología. Este tema de esta vista pública, de esta audiencia, sí se puede decir que se generó un caos que prácticamente ellos mismos propiciaron por el hecho de adelantar la audiencia, cuando sí se venía respetando que con un tiempo prudencial la fecha se había establecido para en junio. Estaban todos los abogados, todos dijimos que nuestras agendas estaban disponibles para junio. Repentinamente la cambian, obviamente eso genera un caos,
en todos los abogados que ya tenían audiencia. En mi caso estaba fuera del país, en otros casos sucedieron otros hechos, unos cambios de abogado, y en otros casos pues obviamente los abogados estaban queriendo acudir a la fiscalía para hacer esas solicitudes de abreviado. Cada uno de manera individual iba a tomar su decisión. Entonces restaron el espacio para que los abogados pudieran realizar ese tipo de acciones. Y es lo que se ha propiciado un caos en la audiencia del día de ayer y que vamos a ver qué es lo que va a ir marchando hasta ahora. Como te repito, vamos a estar vigilantes de todo lo que se venga del proceso y pedir e insistir que siga precisamente este tribunal y los demás tribunales que están llevando los demás casos, que sea conforme a derecho. Si no, como COFAPE vamos a seguir haciendo la denuncia en los medios de comunicación, afuera de los juzgados, y el informe a todas las organizaciones internacionales que nos respaldan. Bueno, muchísimas gracias, Ivania, por haber estado con nosotros y habernos puesto al tanto pues de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en estos casos específicos que pues donde está un proceso abierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, Kenia, gracias al espacio por siempre tener este tipo de temas para la población y a todos aquellos que nos vieron y nos sintonizaron. Muchísimas gracias a usted también por ser parte de la entrevista. Le recuerdo, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Ahora estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir